Bueno, en estas clases grabadas en video vamos a ver ahora la bolilla 3.7. Esto es el tema de la representación cambiaria. Cuando nosotros estudiamos la representación cambiaria, vamos a ver que la misma lo vamos a encontrar en los artículos 3, 8 y 9 del Decreto Ley 5965, en lo relativo, obviamente, a la letra de cambio y el pagaré. De esta manera nos encontramos con que existe lo que Héctor Cámara llama la representación indirecta por un lado y la representación necesaria o voluntaria por oposición en la representación legal por el otro. Ahora bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de representación indirecta? Les refería yo que el artículo 3 del Decreto Ley 5965, cuando regula las diversas formas de giro de una letra de cambio, aplicable también al pagaré, obviamente, por la revisión que hace el artículo 103 del Decreto Ley 5965, cuando regula las distintas formas de giro de una letra de cambio, establece que una de esas formas es por cuenta y orden de un tercero, en su último párrafo. Ahora bien, ¿qué significa esto de el libramiento por cuenta y orden de un tercero? Bueno, no es ni más ni menos que la posibilidad de librar una letra mediante un mandato sin representación. Como ustedes saben, hoy la doctrina distingue la representación del mandato, ¿sí? Y así tenemos que existen mandatos sin representación, como a la inversa también, existe representación sin mandato. Esto no solo está regulado en el Decreto Ley 5965, sino que además también lo encontramos en el Código Civil y Comercial, en el artículo 1321, el cual determina que si el mandante no otorga poder de representación, el mandatario actúa en nombre propio, pero en interés del mandante. Quien no queda obligado directamente respecto del tercero, ni el tercero respecto del mandante. Lo mismo sucede en la letra de cambio y el pagaré. Cuando un librador libra una letra de cambio por cuenta y orden de un tercero, lo que hace el librador, en ese caso, es asumir personalmente la obligación. ¿Por qué? Porque justamente él actúa a nombre propio, ¿sí? En consecuencia, se convierte en obligado cambiario y en el carácter del librador. De manera tal que, si fuera compelido a pagar en virtud de una acción de regreso, va a tener que pagarlo, ¿sí? Mientras que el dador de la orden queda fuera de ese nexo cambiario, queda fuera del vínculo, no asume ninguna obligación. Obviamente que en el caso en el que el librador por cuenta y orden pagara en virtud de una acción de regreso, podría reembolsarse, ¿sí?, del aceptante o del girado por medio de la acción que corresponda, que en este caso sería una acción directa. Ahora bien, ¿qué pasa con el dador de la orden? Bueno, el dador de la orden no asume ninguna obligación respecto del tercero, ¿sí? Él es un mero espectador, podríamos decir, ¿sí? Si bien figura en el título, puede figurar en el título, esto es a los fines, como dice Cámara, esto es a los fines de que el girado acepte la letra cuando le es presentada la aceptación, dado que sabe quién fue el que dio la orden de libramiento, y probablemente también porque, yo no sé si ustedes recuerdan, cuando en otro video nosotros hablamos de la provisión, que dijimos que la provisión es una relación pura de crédito que se da entre el librador y el girado. Bueno, en este caso se presenta la particularidad de que la provisión no la hace el librador, que es el que libra el título por cuenta y orden, sino que la hace el dador de la orden. Es decir que, como dice Gómez Leo,
este sería el único caso en el que la provisión la hace un tercero, ¿sí? Es decir, el dador de la orden. Ahora, les decía yo, lo más normal, lo más típico es que el dador de la orden figure en el título, luego de la firma del librador por cuenta, para que el girado pueda, mejor dicho, para que el girado acepte esa letra de cambio y la pague a su vencimiento, sabiendo que el que dio la orden es el que figura ahí. Pero por otro lado, también le sirve al librador, por cuenta y orden, para que en el caso que tuviera que pagar, pudiera después arreglar sus cuentas con quien es su mandante. Esto en cuanto a la representación indirecta, es decir, al libramiento por cuenta y orden. Ahora, ¿qué pasa con la representación voluntaria o necesaria? Bueno, en este caso vamos a ver que está regulada en los artículos 8 y 9 del Decreto Ley 5965. Como dice Fernando Legón, ahí nos vamos a encontrar con que tenemos un problema de técnica legislativa. ¿Por qué? Porque en realidad en el artículo 8 se regula primero la excepción y en el artículo 9 se regula el principio general. Por eso vamos a empezar al revés. Vamos a empezar entonces por el artículo 9 y después vamos a ver la excepción, que es el artículo 8. ¿Y qué nos dice el artículo 9 del decreto ley? Bueno, como principio general debemos tener presente que para obligar cambiariamente a otra persona, ¿sí?, la física o jurídica, se requiere poder especial. No basta con un poder general para obligar a otro cambiariamente. ¿Y esto por qué? ¿A qué se debe esto? Bueno, básicamente porque, como ustedes saben, el poder general solo incluye los actos propios de la administración. Es decir, el poder general sirve para los meros actos de administración, pero no sirve para los actos de disposición. Para esto se requiere un poder especial. O en la nueva terminología del Código Civil y Comercial, de acuerdo al artículo 375, un poder general con facultades expresas. Fíjense ustedes que el 375 del Código Civil y Comercial, cuando habla del poder conferido en términos generales, dice que el poder conferido en términos generales solo incluye los actos propios de administración ordinaria y los necesarios para su ejecución. Pero a su vez establece que son necesarias facultades expresas para, en su inciso F, crear obligaciones por una declaración unilateral de voluntad. ¿Sí? Fíjense que cuando nosotros analizamos las obligaciones cambiarias, ¿con qué nos encontramos? ¿Cuál es la naturaleza jurídica de esas obligaciones cambiarias? Bueno, ¿qué son? Son declaraciones unilaterales de voluntad, que como tal son irrevocables, no recepticias y vinculantes, ¿verdad? Por eso se requiere facultades especiales. Perdón. Ahora bien, ¿se requiere de un poder especial o un poder, sí, bien digo, un poder especial para cada uno de los títulos que uno quiere emitir? Bueno, en realidad no es tan así tampoco, ¿no? Como dice Fernando Legón, basta con un poder general que contenga una cláusula especial, ¿sí?, que autorice a asumir determinadas obligaciones. Ahora bien, tengan en cuenta lo siguiente, porque el mismo Fernando Legón dice algo que es interesante y que me parece que está muy bien. Él dice que no basta que las facultades expresas impliquen la posibilidad de asumir obligaciones cambiarias o emitir títulos valores.
sino que se debe determinar, ¿sí?, en el poder cuál es la obligación que se va a asumir, ¿sí? Si va a ser como endosante, si va a ser como avalista, si va a ser como liberador, si va a ser como aceptante. Y esto está bien, yo creo que esto está muy bien, porque en realidad, dependiendo de la obligación que uno asuma, va a ser la consecuencia jurídica que tenga, ¿sí? Porque no es lo mismo obligarse como endosante, como avalista, que como aceptante. Por eso es que el poder debe determinar específicamente cuál es la obligación que se va a asumir, dice Fernando Lego. Perdón. Ahora bien, ¿qué pasa con el tema de los comerciantes? Porque esa presunción se aplica para los que no son comerciantes. Ahora, respecto de los comerciantes, en principio, dice el mismo artículo, bastaría con un poder general de administración, lo cual es lógico porque implica la administración del negocio, que tiene poder, puede ejercer todos aquellos actos de administración propios del negocio. Así que bastaría en principio con un poder general, ¿sí? La cuestión acá es si es válida esta distinción, porque como todos sabemos, luego de la sanción del Código Civil y Comercial, se derogó la figura del comerciante. Lo que refería, a lo que se refería el artículo 8 es a la posibilidad que tiene el apoderado, el comerciante, de obligar cambiariamente por medio de un poder general, siempre y cuando tengan ustedes presente, fuera un factor, ¿sí? En el caso del dependiente, se requería de un poder especial. Yo les decía recién que si uno puede aplicar esta norma actualmente de acuerdo al nuevo Código Civil y Comercial. Y en este sentido, me parece que tiene razón Javier Dubois, quien dice que en materia de representación comercial, si bien el nuevo código no regula lo relativo al factor de comercio o al dependiente, lo cierto es que bajo el título de representación aparente incorpora soluciones similares al derogado Código de Comercio, ¿sí? Fíjense ustedes que el artículo 367 del Código de Comercio, del Código Civil y Comercial, en su inciso primero, determina que quien tiene de manera notoria la administración de un establecimiento abierto al público es apoderado para todos los actos propios de la gestión ordinaria de este. ¿Qué es esto? Sino un factor, ¿sí? No es ni más ni menos que lo que conocemos como el factor. Es decir, quien tiene la administración de un establecimiento abierto al público es apoderado para todos los actos propios de la gestión ordinaria, ¿sí? Es decir, que bastaría en este caso con un poder general, ¿sí? En cambio, en su inciso segundo, establece que los dependientes que se desempeñan en el establecimiento están facultados para todos los actos que ordinariamente corresponden a las funciones que realizan, ¿sí? Que ordinariamente corresponden a las funciones que realizan, de manera tal que para realizar actos o para asumir obligaciones por medio de título de valores, evidentemente requeriría un poder especial. Bien, ¿qué pasa con el tema de las sociedades? Perdón, antes de ver el tema de las sociedades, les había dicho yo que el artículo 8 regulaba el tema de las excepciones y el artículo 9 el tema de los principios generales, así que nos queda ver el tema de las excepciones. ¿Y a qué se refiere el artículo 8 del decreto ley? ¿Por qué hablo yo de las excepciones o porque en realidad habla la doctrina de excepciones? Porque el artículo 8 del decreto ley se refiere a aquellos casos en los que el mandatario actúa en exceso de poder
o sin el poder suficiente. ¿Qué pasa en esos casos? Es decir, en aquellos casos en que no existe lo que se llama la contemplatio domini. Bueno, en realidad la solución que nos da el decreto ley es que en esos casos, en los casos en que el mandatario actúe en exceso de poder, ¿sí?, o sin poder suficiente, asume la obligación en forma personal, ¿sí? Esto es interesante. Yo había leído alguna vez, lo plantea Héctor Cámara, ¿sí?, citando una cita que hace de Angeloni, que es un autor italiano, que planteaba lo siguiente, y es interesante, por eso se los comento. Es Angeloni que en esos casos, en los casos en que el mandatario actuara en exceso de poder, correspondía que el mandante quedara obligado hasta los límites del poder, ¿sí?, y el mandatario quedaba obligado por todo lo que se hubiese excedido. A ver, para que se entienda. Si yo le autorizo a una persona que me obligue cambiariamente hasta la suma de 100.000 pesos y me obliga por la suma de 200.000, dice Angeloni que en ese caso yo quedaría obligado como mandante hasta la suma de 100.000 pesos, mientras que el mandatario respondería por los 100.000 pesos restantes en los que se hubiese excedido. Es una teoría interesante, pero ciertamente no aplica en nuestro derecho y en nuestra doctrina, ¿sí?, porque el decreto ley es determinante cuando nos dice que se obliga personalmente, que el mandatario que actúa en exceso de poder o sin poder se obliga personalmente. Ahora sí, vamos a ver el tema de, el tema de las sociedades. Más específicamente el artículo 58 de la Ley de Sociedades, que es el que regula el tema de la representación, el cual nos dice que el administrador o el representante de la sociedad, que de acuerdo con el contrato o por disposición de la ley tenga la representación de la misma, obliga a esta por todos aquellos actos que no sean notoriamente extraños al objeto social. Este régimen incluso, dice el artículo 58, se aplica en infracción a la organización plural para aquellas obligaciones asumidas a través de títulos valores. ¿Sí? A ver, esto implica, como dice Gaskovich, una modificación al régimen societario, ¿sí?, no así al régimen cambiario. Una modificación respecto de la legislación anterior, porque el artículo 410 del Código Civil y Comercial determinaba que en el caso de infracción a la representación plural se obligaba personalmente al representante. Hoy no ocurre lo mismo. Sin embargo, bien dice Gaskovich, como les decía recién, que esto implica una modificación al régimen societario, no así al régimen cambiario. ¿Por qué? Porque según el régimen cambiario, aquellos que actúan en exceso de poder o sin poder se obligan personalmente, de acuerdo al artículo 8. ¿Sí? Y va a ser el artículo 58, es decir, va a ser el régimen societario quien determine o no si la obligación va a ser imputable a la sociedad. Ahora bien, tengamos en cuenta lo siguiente. Para que sea operativa la imputación a la inoponibilidad de la representación plural, o sea, para que sea operativa, para que sea imputable, mejor dicho, a la sociedad, la infracción a la representación plural, dicen Vergel y Pablo Antonio, deben darse ciertas circunstancias en forma concurrente. ¿Cuáles son esas circunstancias? En principio dicen ellos que la obligación contraída debe ser asumida por el representante
legal o estatutario de la sociedad, ¿sí? No debe tratarse de una obligación asumida por un simple administrador. En segundo lugar, la representación aludida en la norma, es decir, en el artículo 58, es únicamente, o se refiere, mejor dicho, únicamente a la orgánica o estatutaria, no a aquella representación que se asume a través de un poder especial. ¿Por qué? Porque en este caso, en el caso de que hubiese sido una obligación asumida a través de un poder especial, se aplicarían, según dicen Vergel y Pablo Antonio, las normas generales, ¿sí? Por otro lado, para que se aplique esta imputación a la sociedad, debemos tener en cuenta que no debe existir conocimiento por parte del tercero al momento de realizar el acto, es decir, o al momento que recibe el documento, ¿sí? Tenemos en cuenta que el tercero que se adquiere el documento de buena fe, la responsabilidad va a quedar en cabeza de la sociedad de forma. Y otro punto es que para que se verifique la imputación de la sociedad, el acto no debe ser notoriamente extraño al objeto social. Tengamos en cuenta que, en principio, se presume que los actos no son notoriamente extraños al objeto social. Por otra parte, parece un poco difícil que la emisión de un título valor pueda resultar un acto notoriamente extraño al objeto social. Sin embargo, sí puede serlo, sí puede ser extraño al objeto social la causa de emisión o la causa de transmisión de ese título, ¿sí? Entonces, para que concurra, dicen Vergel y Pablo Antonio, los requisitos para que se verifique la imputación a la sociedad, deben darse todas estas circunstancias, ¿sí? Que la obligación sea asumida por el representante legal o estatutaria, que no sea un mero apoderamiento especial, ¿sí? Que exista conocimiento por parte del tercero, ¿sí? Que ese tercero, al momento de adquirir el documento, sea un tercero de buena fe. Obviamente que si la infracción a la representación plural surge del mismo documento, entonces no existe ninguna posibilidad de que el tercero, o alegar desconocimiento por parte del tercero, mejor dicho, y la buena fe. Y por otro lado, que ese acto no sea notoriamente extraño al objeto social, que como les dije, en principio se presume que los actos son realizados de acuerdo al objeto social, y si bien, como les decía, parece un poco extraño que la emisión de un título de valor pueda resultar extraña al objeto social, debemos analizar en todo caso la causa de emisión o la causa de transmisión de ese título para saber si estamos en presencia de ello o no. Bueno, esto es todo más o menos en cuanto a la representación en materia cambiaria. Como les digo, siempre tienen distintos medios alternativos para realizar consultas, así que todo lo que quieran preguntar estamos a su disposición y serán evacuadas oportunamente. Muchas gracias.